Hola Brainers, espero estén muy bien, que hayan pasado muy bonitos momentos con sus familias, en nuestras tradiciones decembrinas y de fin de año. Un abrazo a la distancia a todos, sé que he estado un tanto desaparecida en redes, en YouTube, y es por eso que estoy haciendo este video. Un video diferente, más personal, muy personal de hecho. Sin embargo, a pesar de no ser un video de divulgación, creo que se puede aprender de todo, incluso creo que se aprende más de las experiencias y de verdad que en estos días he aprendido mucho más que en muchos años. Como bien lo dice el título del video, estos días han sido los más tristes y difíciles de mi vida por mucho. Y no hice este video antes por dos motivos. Uno, porque estuve en una montaña rusa de emociones todo el tiempo y no se me hacía correcto presentarme delante de ustedes quebrada emocionalmente. Y dos, desde el sábado 19 de diciembre todos los días han sido muy distintos. Fueron días pesados física y emocionalmente, en donde no descansé en ningún sentido. Quería grabar, como que trataba de estructurar mis pensamientos y al ratito había algo que me desajustaba y me cambiaba todo el panorama. Hoy es cierto que tampoco estoy así al 100%, pero estoy trabajando en ello, por ustedes, por mi familia, principalmente por mí, ya que el distanciamiento no fue solamente en redes, sino también con gente cercana, amigos y algunos familiares. Y si comparto esto es porque me debo a ustedes, y el abrirme de esta manera creo que me acerca mucho más a ustedes, más que como divulgadora, neurocientífica o diseñadora, como ser humano. Y es por eso que quiero hacer este video, ya que hoy siento la necesidad de que también sepan a quién tienen del otro lado de su pantalla. Si bien es un video un poco más largo, créanme, estoy tratando de estructurarlo para que quede lo más reducido posible. Siempre alguien nos forma y si hoy somos quienes somos es gracias a la rica herencia que nos dejan los que están detrás de nosotros, en este caso mis padres. Mi papá es un doctor médico cirujano, micólogo parasitólogo y mi mamá enfermera. Mi papá nació en Chihuahua y mi mamá en Veracruz. Ambos se vinieron a la Ciudad de México a estudiar y finalmente se conocieron en el Hospital General del doctor Eduardo Lisiaga. Mi papá le ayudaba a mi mamá en sus ratos libres a estudiar anatomía y dice ella que sacaba 10 en sus exámenes. Yo creo mi papá ahí vio potencial para ser profesor, pues además de trabajar en el Instituto Nacional de Pediatría, dedicó la mayor parte de su vida dando clases en la UNAM, en Ciudad Universitaria. Recuerdo que nos decía que tenía su trabajo hasta en el nombre. Si ustedes leen UNAM al revés, es Manuel. El nombre de mi papá es Manuel Wong. Y sí, mis abuelos eran chinos, tengo ascendencia china. Mi papá se dedicó a la medicina toda su vida, pero había algo que no le gustaba del todo, que era tener que cobrar por ayudar a la gente, más aún si se trataba de su salud. Cuenta mi mamá que si el paciente o el hospital no contaba con algún medicamento, mi papá, aunque no tuviera dinero, veía la manera de conseguirlo. A los 44 años de mi mamá y 48 de mi padre, ya ambos tenían una familia sólida con una hija adulta y dos más a punto de serlo, cuando mi madre se entera que nuevamente está embarazada. Mi mamá me cuenta que mi papá se puso muy feliz y que quería una niña. Unos meses más tarde, nací yo. Ese día mi papá abrió una botella de champán que había guardado por mucho tiempo, diciendo que la ocasión lo ameritaba. Y ahí comenzó mi historia en esa familia, Brainers. Cuando era niña, yo pensaba que mi papá era pediatra, pues era quien cuidaba que mis fiebres estuvieran controladas, que, no sé, me quitaba la diarrea, la tos, siempre me hacía tomar traguitos de agua a lo largo del día y me recordaba siempre lavarme las manos, los dientes, hacer ejercicio diario y no comer demasiado azúcar. También desde muy niña me enseñó a investigar todo lo que no supiera y a buscarle una explicación lógica a todo. En vacaciones mi mamá se iba a Veracruz a ver a su familia y mi papá a Chihuahua a ver a la suya. Mi papá siempre me llevaba con él, o al menos la mayoría de las ocasiones. Por lo que les puedo decir que los momentos más bonitos de mi infancia los pasé con él en Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Ahí con mis primos, que más que mis primos son como mis hermanos. Y ahí descubrí mi pasión por la música, según yo a hablar en radio, a patinar, uno de mis hobbies favoritos, ustedes lo saben.
a jugar entre la nieve y mi encanto por los videojuegos. Así crecí hasta que el papá de mis primos, hermano de mi papá, murió y no regresé en mucho tiempo. En ese lapso, una tía, también hermana de mi papá, se vino a vivir con nosotros. A pesar de extrañar tanto a mi familia allá, de alguna manera tenía un pedacito de ese cielo que viví cuando mi tía se vino a vivir con nosotros. Y así durante poco más de 20 años. ¿Cómo fue esto de vivir los días más difíciles de mi vida? Todo empezó con un accidente. Mi papá salió a comprar muy cerca de casa lo que iban a necesitar para comer y sufrió una caída muy fuerte de su bici y se golpeó la cabeza. Pocos días después se concreta una cita con un neurólogo y cuando llega el día, mi papá no puede acceder porque su saturación de oxígeno estaba por debajo de los 90. Más tarde se le hizo una prueba rápida de COVID y salió positiva. Al transcurrir el tiempo, notamos que la frecuencia respiratoria de mi papá se estaba elevando y tras una odisea para conseguir un tanque de oxígeno, decidimos hospitalizar a mi papá, quien ya tenía por sí mismo una saturación de oxígeno muy bajita, por arriba apenas de los 40. Mi tía, la que les comentaba al principio de este video, al mismo tiempo comenzaba a tener disfagia, posteriormente episodios de insuficiencia respiratoria. Por otro lado, veíamos que la saturación de oxígeno de mi mamá caía por debajo de los 70. Llegó un momento en que mis hermanos y yo estábamos de verdad rebasados física y emocionalmente por la situación. Al ver así tan de cerca y de frente este panorama, me quebré muchísimo y fue donde de plano me aislé prácticamente de todo para poner mi 100% de atención en mi familia y vamos, es que humanamente no podía hacer más. Fueron momentos muy estresantes, de verdad sentíamos que se nos estaban yendo de uno en uno. Yo podía apoyar más con ir a recibir los informes de cómo estaba mi papá en el hospital. Es una cuestión súper desesperante porque, como ustedes saben, son pacientes que los mantienen aislados, no los puedes ver. La única forma de comunicarte con ellos es por medio de cartas. Una comunicación en una sola vía, pues no te pueden escribir de regreso por obvias razones. Y solo te queda confiar en que sí les entregaron y leyeron tus cartas. Por otro lado, los médicos solo te dan reportes chiquititos de cómo va tu familiar y pues primer informe que me dan fue paciente grave en la línea roja de la intubación. Y pues ya se imaginarán el caos emocional, Brainers. Mientras, una de mis hermanas, que también es médico, junto con mis hermanos luchaban porque de verdad fue una lucha por las vidas de mi mamá y de mi tía. Yo iba al hospital para lo que se ofreciera, ya fuera medicamentos, equipo, agua, ropa, lo que fuera, y los informes de mi papá. Mientras estás esperando los informes, estás afuera, no estás en un área cerrada, y escuchas las experiencias de las personas que están ahí y que están sufriendo tu misma desesperación o incluso hasta peor. Y de verdad que te hace reflexionar muchísimo. Veíamos a muchos pacientes salir que le habían ganado la batalla a este virus, otros tantos que los sacaban inconscientes a otra torre para recibir terapia intensiva, como también vi salir muchos cuerpos en bolsas. De por sí, conseguir la cama ya es una odisea. Sin embargo, eso no basta para darle una oportunidad de vida más a tu familiar. En muchos casos, dependiendo del paciente, se necesita también tener acceso a una buena solvencia económica, aunque el hospital sea público. A una semana de la hospitalización de mi papá, mi tía empezó a ponerse cada vez peor más rápido. Conseguimos cama en otro hospital, la hospitalizamos y esa misma madrugada recuerdo que la intuban y al día siguiente, a las 10 de la mañana, ella muere. El dolor, como ustedes se imaginarán, fue muy grande, pero en medio de tanta desesperación y tristeza teníamos que seguir luchando. Mientras uno de mis hermanos se hacía cargo de los servicios funerarios de mi tía, otros cuidaban a mi mamá y por mi parte seguía yendo al hospital para ver cómo seguía mi papá y conseguir lo que se necesitara. Durante toda mi estancia en el hospital conocí a gente muy bonita que tenía internados también a sus padres, gente que de verdad guardaré siempre en mi mente y con todo mi cariño porque hicieron de esa estancia tan angustiante más pasajera, además de enseñarme cómo hacer todos estos trámites necesarios en el hospital cuando de plano no tienes cabeza para ello. Jorge, Gerardo, Luis, Carla y Tino
gracias por todo, gracias por acompañarme en los momentos más difíciles de mi vida. Conforme pasaron los días, algunos de nuestros padres mejoraban, otros no. Unos salieron a casa, otros en bolsas de plástico. En el caso de mi papá, salió a otra torre, libre de COVID, pero con choque séptico e insuficiencia renal. Mi padre falleció el 19 de enero a las 2:52 de la mañana, viendo y escuchando a mis hermanos y algunos de sus nietos en un estado consciente, sabiéndose infinitamente amado y en paz, en aquel mismo hospital donde conoció a mi mamá. Rainers jamás terminaría un video sobre quién fue mi padre. Solo les puedo decir que fue un hombre que se mantuvo formidablemente de pie hasta el último segundo de su vida, fiel a sus ideales. Nunca lo oí juzgar o hablar mal de alguien, incluyéndonos a nosotros como familia, decir una sola palabra socialmente incorrecta. Fue un hombre recto, honesto, amante de las cosas sencillas de este mundo, un hombre de filosofía. Nos enseñó a no esperar nada de nadie ni tomar las cosas de manera personal, a trabajar con excelencia, un hombre que me enseñó la belleza de un amanecer, a respetar todas las formas de vida por minúsculas que fueran. Me enseñó que el amor se demuestra con hechos, que lo material solo es un medio, que los lujos son vanidad. Amante de los deportes, arreglaba cualquier cosa que le pusieras enfrente. Nunca lo vi despertarse después de las 7 de la mañana en fin de semana. Sus convicciones apuntaban al cielo. Fue un hombre con hambre de conocimiento y que me enseñó de verdad tanto. Solo le salió mal una cosa, y es que él nos decía que no quería que formáramos dependencias emocionales con él porque no quería vernos sufrir, y de verdad que lo amamos tanto su familia como aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo y que hoy no me dejarán mentir en todas las aseveraciones que hoy hago de mi padre. Ahora solo falta honrar todo lo que hizo por nosotros y de verdad no sufrir aunque lo extrañe tanto, porque él así lo quería. Y en este video obviamente no puedo no hablar de mi madre, la persona que vivió más de 55 años a su lado, una mujer que me ha enseñado tanto en estos momentos. Ha sido quien me ha levantado, quien me está enseñando a ser fuerte, a que no me pierda cada momento de mi vida que aún tengo por delante, sea el tiempo que sea, a pesar del dolor que hoy podamos sentir. Mi papá se la pasaba diciéndole a mi mamá que siempre tomaba la vida en broma. Y hoy, gracias a esa perspicacia de mi mamá, junto con su fuerza, son las que me han estado sacando adelante. Formaron una pareja tan maravillosa y tan contraria a la vez, pero que hoy ambos me guían en una misma dirección. Y obviamente también a mis hermanos, unos hermanos fuertes que también me han estado enseñando cómo vivir sin la presencia de uno de los seres más maravillosos y admirables que la vida me dio la oportunidad de conocer. Sé que este video en su mayoría lo dediqué a mi padre, pero también quiero dedicarlo a todas esas personas que han fallecido en un hospital sin poder ver a sus seres queridos, sintiéndose quizás solos, desesperados o hasta abandonados. Por todos ellos, en especial a la madre de Carla, al papá de Tino, descansen en paz.